¿Qué tal? Video tutorial número 8 del curso de Twitter Bootstrap, en el que vamos a entrar en uno de los temas más interesantes que presenta desde su versión 2.0, que es la adaptación de distintas partes, en concreto, por ejemplo, de su navbar que vimos en el anterior video tutorial. Se ajusta automáticamente a pequeñas pantallas, a lo que se denominan los viewports, de pequeño tamaño como pueden ser las tabletas o los teléfonos móviles. Cuando la página se encuentra con anchos reducidos, ya vimos en anteriores videotutoriales lo que pasa con distintas partes, pero observa lo que ocurre con el navbar. Aquí ya se redujo mucho, pero observa que cuando llega a un determinado tamaño aparece aquí este botón. Este botón tiene la función de actuar como un disparador que cuando se pulsa abre un menú desplegable que nos permite acceder a los distintos enlaces que hay en la barra de navegación. Ya vemos que de momento no está funcional porque tenemos que incluir un poco de JavaScript de jQuery para que se ejecute, pero la idea es esa. Hasta cierto tamaño donde coge aparecen los enlaces. Cuando no pueden coger, cuando no hay espacio, aparece, como vemos aquí, este botón. El resto ya lo vimos en su momento, cómo se adapta a distintos tamaños. El tamaño a partir del cual los elementos de navegación son sustituidos por el botón es a partir de los 980 píxeles. Pero antes de seguir vamos a pararnos un poco en un tema que surge ante la imparable emergencia de nuevos dispositivos desde los que se accede a la red y se visualizan páginas web. Ya hemos hablado del tema en anteriores videotutoriales. Se trata de los términos responsive y adaptative. Estas dos palabras existen en castellano, aunque lo cierto es que se usan poquísimo, responsivo y adaptativo. Si buscas en la RAI sí que existen y, en fin, es un tema siempre el de las denominaciones para cosas tan recientes. Lo que demuestra en el fondo todo esto de estar buscando palabras es que hablamos de tecnologías que para nada desarrollamos los hispanohablantes, las recibimos del mundo anglosajón y vamos mal que bien aprendiéndolas, pero siempre tenemos que adaptarnos a lo que ellos están desarrollando, es la realidad y es indiscutible. Pero vamos a dejar ese tema, simplemente yo les voy a llamar responsive y adaptative y me quito el problema de encima. Pero que sí que creo que es importante entender qué es lo que son estos dos términos, si son lo mismo, si se diferencian, porque es, ya digo, uno de los temas que puede que esté más en la actualidad en todas las discusiones que surgen en el mundo del diseño web. Como siempre estarán los ansiosos, suelen ser los críos. A todos nos ha pasado que ya se creen que están de vuelta de todo y que dirán, y se lo creen, que es lo peor, que esto no vale para nada, que a él solo le interesa cómo hay que hacer para activar el botón del navbar, que no funciona y que lo demás son un montón de tonterías. Y, en fin, también en el otro lado se sitúan los teóricos, que sobre el papel arreglan el mundo, que adornan con una florida prosa su total desconocimiento del tema y que luego no los ves nunca que lo pongan en marcha. Pero lo cierto es que cualquiera que sea un poco, solo un poco curioso de este mundo del desarrollo web, seguro que ha oído en los últimos tiempos, desde hace un par de años más o menos, cada vez más a menudo los términos responsive y adaptative, hasta el punto de que no se considere a día de hoy que un sitio web está bien diseñado si no sigue estos principios. Pues vamos a intentar pararnos un poco en explicar lo que significan, si son lo mismo o no lo son. Este artículo que tienes aquí, por ejemplo, explica bien las diferencias entre los dos y las similitudes, que también las hay. Resumiendo mucho, ambos, tanto responsive como adaptative, son similares en cuanto a sus objetivos, lo que intentan conseguir, pero difieren en que usan métodos diferentes para hacerlo. A los usuarios que accedan a tu sitio web a través de sus dispositivos móviles
Poco les va a importar si tu sitio es responsive o es adaptative. Lo que les importará es que tenga un sistema de navegación cómodo y adaptado al dispositivo que esté utilizando. Así que tanto uno como otro buscan que la renderización de los sitios web sea buena. El primero de los términos, Responsive Web Design, que también se puede ver como RWD, fue acuñado hace unos años por Ethan Marcotte, del que aquí estamos en su página personal. Y usado por primera vez en un artículo en la mítica A List Apart, que no creo que haya que presentar ahora a nadie. En este artículo del año 2010 describe cómo un diseño web responsive empieza con la primera tarea de incorporar los principios de CSS3, especialmente las media queries, la regla @media y los grids fluidos que usan porcentajes. Sobre los media queries puedes ver información en el curso de CSS3 y en el de Adobe Shadowmay, por ejemplo, que recuerde lo he tratado ya. El propio autor definía este Responsive Web Design como aquel que de modo fluido cambiará y responderá para adaptarse a cualquier pantalla o tamaño del dispositivo. La frase Adaptive Web Design, que también puedes ver como AWD, fue acuñada por Aaron Gustafson, que escribió el libro del mismo título, es justo aquí en la página en la que estamos, Adaptive Web Design. Esencialmente usa los componentes del denominado Progressive Enhancement, la mejora progresiva, de la que también ya hemos hablado en varios cursos, y que se resume en decir que un diseño web tiene que adaptarse a distintas posibilidades, incluso a aquellos navegadores que no estén preparados para las novedades que presenta CSS3, HTML5. De ahí lo de mejora progresiva, de tener un diseño que se adapte a navegadores antiguos y después ir mejorándolo, pero garantizando que se vea bien en cualquier dispositivo. Gustafson explica la diferencia en el Adaptive Web Design respecto al Responsive, en el que el Adaptive Web Design que él define se basa en el usuario y no en el navegador. Pero más allá de discusiones filosóficas, desde el punto de vista técnico, lo que hace el Adaptive Web Design es usar un conjunto predefinido de tamaños de diseño basado en el tamaño de pantalla del dispositivo, y como el Responsive puede usar HTML, CSS y JavaScript, jQuery, pero detecta el dispositivo utilizado y le aplica el tamaño predefinido con el diseño que se indica para ese tamaño. Así que por lo tanto, en lo que se diferencian los dos métodos es en el modo en el que crean ese contenido para el usuario final. El Responsive Web Design se basa en grids flexibles y fluidas, mientras que Adaptive Web Design se basa en tamaños predefinidos de pantalla. Respecto a la pregunta de cuál es el mejor, pues como siempre, a mí no me lo preguntes. Hay diseñadores que incluso depende mucho del proyecto que se quiera hacer, depende de mil cosas, así que es una de esas discusiones en las que yo desde luego no estoy dispuesto nunca a entrar. Intento entender el fondo de cada uno y después, dependiendo de las circunstancias que pueden variar mucho, decidirse por uno o por otro. Una de las principales diferencias es que el Responsive Web Design normalmente necesita más código e implementación, porque cuenta con esa base flexible, con los grids fluidos, y el CSS necesario para conseguirlo es mayor, mientras que el Adaptive Web Design tiene ese método más simplificado. Son una serie de capas sucesivas que con jQuery detectan cuál es el tamaño del dispositivo y le aplican uno de los diseños. Un buen complemento para esto que acabamos de ver, si quieres profundizar más en el tema, aquí al final de este magnífico artículo vienen
ejemplos de sitios web que utilizan tanto el Responsive Web Design como el Adaptive Web Design. Puedes verlos y estudiarlos e intentar captar las diferencias. Volviendo a lo que nos centra, a Bootstrap, empezamos por decir que utiliza los principios del método responsive, como aquí ya vemos en la propia definición. He construido una paralla de 12 columnas siguiendo los principios de responsive. Así que aquí tenemos el diseño y, como decíamos, a partir de un determinado tamaño, ahora en la resolución que tengo para grabar hay que estrecharlo bastante. Vemos como aquí desaparecen los enlaces porque no podrían verse todos y son sustituidos por este botón que en teoría al pulsar tiene que mostrarse. Bueno, pues ahora vamos a analizar la estructura en Bootstrap y cómo por primera vez vamos a entrar dentro del JavaScript de Bootstrap, cómo activar el botón. Vamos allá. Vamos a nuestro archivo index.html y nos dirigimos al final del archivo, donde se colocan los enlaces a los archivos JavaScript. Como pone aquí, se los coloca al final del documento para que la página cargue más rápido. Como vemos aquí, de la plantilla que bajamos tiene el enlace con la estructura que allí tenía, distinta de la nuestra, a varios archivos. Todos los que ponen Bootstrap, lo único que vamos a tener que hacer es modificarlo para que llame al archivo bootstrap.js o bootstrap.mini.js que está en el directorio que tenemos, pero es distinta la ruta, así que cambiamos la ruta. Aquí también, como hicimos con el CSS al principio del curso, si recuerdas, está en el archivo js/bootstrap.mini.js. Comprueba desde luego que esté allí. Aquí estoy en esa carpeta JS, se encuentra dentro de directorio raíz, carpeta JS, por ejemplo, y ahora funcionaría porque puse bootstrap.mini y es .min. Podemos usar cualquiera de los dos, vamos a usar el min porque, en fin, que tarda un poco menos en cargar. Cambiamos ahora lo de min, pero también observa que aquí no tenemos un archivo jQuery que nos pide. Así que vamos aquí, min, que es como se llama. Y ahora aquí el jQuery JS, que tendría que estar en el mismo directorio, pero que de momento no tenemos. Así que ahora lo que vamos a tener que hacer, simplemente lo que nos queda es ir a la página de jQuery y descargar la última versión. Aquí estamos en la página de jQuery. Yo puse en la búsqueda jQuery download, allá me lleva, y si no, aquí desde la página oficial de jQuery, pues pulsa aquí en download a jQuery y puedes descargar cualquiera de las dos ramas, la 1 o la 2. Vamos a descargar la 2. Aquí, como ves, también tiene la versión comprimida o descomprimida. Esta es para desarrollo y es la que aparece como jQuery. Esta es la que aparece como jQuery mini, la descomprimida. Simplemente hay que cambiar el nombre que aparece. Vamos a descargar esta, por ejemplo. Si quieres que te lo guarde, pulsa. Yo ya lo tengo aquí descargado, la 2.03. He probado con las dos y con las dos ramas funciona. Vamos a poner la rama 2 y descargamos la última versión. Yo ya la tengo aquí, no me hace falta. Y una vez descargada, la pegamos dentro de nuestro directorio JS. Podemos bien ponerle este nombre tal como está, así también sabríamos la versión con lo que utilizamos, aunque no es necesario. Lo renombramos y vamos a llamarle simplemente jQuery JS, que es ya como aparece. Así que lo hacemos así. Y con esto ahora ya tenemos aquí el jQuery y tenemos el Bootstrap min, los dos. El resto de los enlaces que aquí aparecen son enlaces que se incluyen dentro del Bootstrap genérico, por lo tanto no los necesitamos, simplemente los eliminamos. Puedes dejarlos, tampoco habría problema, pero en fin, si no se necesita en el código para que esté más limpio, para que cargue más rápido, mejor eliminarlos. Y simplemente con esto, si guardamos y probamos ahora en nuestro navegador,
Pues simplemente con esto podemos ver ahora en el navegador para empezar, aunque no tiene que ver justo con lo que dijimos, pero al haber activado jQuery, este menú drop down, que ya lo dije en otro vídeo tutorial que veríamos ahora, vemos cómo aparecen los enlaces, que ya vimos también está en la página, donde puedes personalizarlo y darle el nombre que quieras. De qué modo tenemos un menú desplegable ya funcional. Y ahora la parte que tiene que ver con el responsive, cuando llegamos a un determinado tamaño en el cual no se va a poder ver todo la barra de navegación, así sí, pero a partir de aquí no. Y aquí aparece este botón que si pulsamos, observa cómo se nos abre con los distintos enlaces, incluidos también los posibles drop downs que aparezcan. Así que el botón que se adapta a cualquier tamaño que utilicemos, como estamos viendo. Pues creo que otro tema más interesante sobre el trabajo y la personalización de Bootstrap que podemos añadir también con lo que hemos visto del tema de Responsive Adaptative. Seguiremos con otros temas de Bootstrap que ya vemos que tiene muchas posibilidades. Nada más, os hablo Jesús Conde, nos vemos.